Hola, buenos días. Las grandes empresas tecnológicas de Estados Unidos como Microsoft, Apple, Facebook, Amazon, Twitter, etc., están despidiendo a decenas de miles de personas en todo el mundo. Y eso está generando el miedo a que sea el paso previo a una crisis económica mundial. Tiene sentido pensar eso, porque si las grandes empresas del mundo empiezan a reducir sus plantillas, pues quizás sea que están viendo que sus ingresos están empezando a caer y se estén preparando a reducir costes, y eso sea el anuncio o el paso previo a esa crisis económica mundial. Yo creo que lo que está pasando es que cuando una empresa crece muchísimo, no crece de la forma más eficiente. Lo ideal sería crecer mucho y a la vez ajustar mucho los costes, pero probablemente eso no sea posible. Si es posible, aunque no sea fácil, crecer bastante y hacerlo ajustando los costes. Pero cuando se crece tanto como han crecido las grandes tecnológicas en los últimos 10 o 15 años, probablemente eso sea imposible. Porque es probable que si hubiesen mirado mucho más los costes en los años anteriores, hubiesen crecido menos de lo que lo han hecho. Porque la mente de cualquier persona no puede atender a un número de tareas ilimitadas. Así que si los directivos de estas grandes empresas hubiesen mirado mucho los costes para ajustarlos mucho, probablemente no habrían tenido la mente en las cosas que las han tenido que tener para que sus empresas crezcan tanto como lo han hecho, y el conjunto habría sido peor. Por eso creo que es mejor que hayan crecido tanto como lo han hecho, a pesar de tener algunas ineficiencias, que son las que van a corregir ahora con estos despidos. Desde el punto de vista de invertir en estas empresas, esto sí nos dice que probablemente en los próximos años o en la próxima década no van a crecer tanto como lo han hecho en la década pasada. Y es lógico que esto sea así, porque si estas empresas siguen creciendo unos pocos años más al ritmo que lo están haciendo, como os expliqué en este otro vídeo, cambiarían todas las relaciones de poder en el mundo. Y es, o parece, poco probable que eso vaya a suceder. Así que no creo que estas decenas de miles de despidos en las tecnológicas de todo el mundo estén anunciando una gran crisis económica a nivel general, sino una fase de menor crecimiento en estas empresas. Y en cuanto a si habrá crisis o no habrá crisis, yo creo que si los precios del gas se mantienen alrededor de los 100-150 dólares y el precio del petróleo alrededor de los 100 dólares, pues no es la situación ideal, pero probablemente la inflación, la tasa de crecimiento de la inflación se irá reduciendo en los próximos meses y se alejará la probabilidad de que haya una crisis. Si me hayáis compartido este vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás, os lo agradezco mucho. Y yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Instagram y en Facebook.